Correcto. Vamos a empezar con la quinta clase. Iniciamos definiendo los conceptos de correlación dentro de la epidemiología, su importancia. La correlación no es más que una medida estadística. Ella va a describir entonces el grado en que dos variables se mueven en relación una con otra, o si también podemos decir que no hay correlación cuando cada variable es independiente, o sea, se mueve por cada una por su lado. En términos generales, en la fórmula como ρ, que se escribe así como una P latina o una R, si estamos utilizando la correlación de Pearson, hay distintas formas de hacer correlaciones. Y la fórmula general sería ρ de X y Y, donde la covarianza entre las variables X y Y va en el numerador y la multiplicación entre el pi de X o desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. ¿Qué hace esta fórmula? Pues simplemente medir si esas variables van juntas o van aleatorias, y también incluye la normalización de la desviación estándar, es decir, que vamos a obtener resultados parecidos a los del riesgo relativo, solo que en este caso vamos a tener valores entre -1 y 1. Si el valor es 1, hay una correlación positiva perfecta. Si el valor es -1, la correlación es negativa perfecta. Y si el valor es 0, no hay una correlación lineal entre las variables. Quiere decir que si una aumenta, la otra aumenta, eso es 1. Y si la otra, si una variable disminuye y la otra también disminuye, -1. Tipos de correlación. La ya mencionada en la primera diapositiva, la correlación de Pearson, es un coeficiente de correlación que mide la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos variables continuas. Es la que se utiliza más comúnmente a nivel estadístico o epidemiológico y se basa más que nada en la covarianza y las desviaciones estándar de las variables. Ahora, si notan, esta fórmula es un poquito diferente al ρ, que hablamos de forma general, pero igual incluye las covarianzas, las desviaciones, y sus resultados también van a ser entre -1, 0 y 1. La correlación de Spearman, que mide la fuerza y la dirección de la relación monotónica entre dos variables, no nos da parámetros reales, pero nos da rangos de datos en lugar de valores originales, y la utilizamos o es muy útil cuando las variables no llevan una relación lineal. En esta fórmula seguimos utilizando R, pero cambia un poquito la configuración de la fórmula. Allí tenemos D1, déjenme marcar, D1 al cuadrado es la diferencia entre los rangos de cada par de observaciones, y N es el número de observaciones. Los valores o la interpretación va a ser igual en las otras correlaciones. En la correlación de Kendall, entonces, también conocida como Tau de Kendall, Tau por esta pequeña T que está aquí, mide la concordancia entre dos conjuntos de datos. Tampoco es paramétrica, pero compara concordancias y discordancias. En esta fórmula nosotros vamos a tener C, que es el número de pares concordantes, o sea, de coincidencias, D, que es el número de pares que no tienen concordancia, y al final incluimos en el denominador entonces T1 y T2, que son los lazos entre los datos, los lugares donde esa línea de datos se unen o compaginan. El valor igual entre -1, 0 y 1. Otros tipos de correlación menos utilizados a nivel estadístico: la correlación biserial, la correlación tetracórica y la correlación del punto biserial. En la correlación biserial, entonces, utilizamos variables continuas. Una variable va a ser continua y la otra es dicotómica, pero hay una separación artificial, es decir,
el ejemplo clásico sería cuando ustedes obtienen una calificación de un examen, aquellos que aprobaron y aquellos que no aprobaron el examen. En la correlación tetracórica vamos a tener variables dicotómicas. Vamos a suponer que estas variables representan una dicotomización de variables continuas subyacentes. Y en la correlación de punto biserial es una variante de la correlación de Pearson que utilizamos cuando una de las variables es continua y la otra es dicotómica. ¿Cómo interpretamos entonces estos coeficientes de correlación? Sí, ya les mencioné que los rangos de resultados deben estar entre -1, 0 y 1, pero en realidad, ¿esto qué significa a nivel estadístico? ¿Por qué es importante conocer del tema? Es fundamental porque eso nos ayuda entonces a entender la fuerza y la dirección que dos variables tienen relación entre sí. En cuanto a la correlación de Pearson, entonces, el 1 nos indica que hay una relación perfecta, o sea, dependen una variable de la otra. Lo que les mencioné al inicio, si uno aumenta, la otra también lo hace de manera proporcional. En el -1 es una relación negativa, pero igual es una relación perfecta, que cuando una variable aumenta, la otra va a disminuir proporcionalmente. 0 me va a indicar que no hay una relación entre estas dos variables, pero también puedo tener relaciones, otro tipo de relaciones, es decir, otros valores que no son ni -1, 0 ni 1, sino que son decimales, ya sean positivos o negativos, significan lo mismo. De 0.1 a 0.3, positivo o negativo, hay una correlación débil. De 0.3 a 0.5, negativo o positivo, hay una correlación moderada. Y de 0.5 a 1, positivo o negativo, hay una correlación fuerte, porque se acerca más al 1. En la correlación de Spearman, entonces, cuando tenemos 1, esto hablando de variables monotónicas, cuando una aumenta, la otra también lo hace, pero de forma consistente. O sea, sí aumenta, pero de forma lenta y no necesariamente lineal. En el -1, entonces, cuando una variable aumenta, la otra disminuye de forma consistente, o sea, lento pero seguro. En 0 no hay una correlación monotónica. Cuando tenemos valores positivos, y esto es importante en la correlación de Spearman, indican que a medida que una variable aumenta, la otra también tiende a aumentar, pero progresivamente, poco a poco. En los valores negativos, entonces indican, paciente, que a medida que una variable aumenta, la otra tiende a disminuir. En la correlación de Kendall, entonces vamos a tener que el valor 1 es una concordancia perfecta entre los rangos de variables. El -1 es una discordancia perfecta entre rangos de dos variables. El 0 no hay concordancia ni discordancia, indicando una total independencia de las dos variables que estamos analizando. En la parte de los valores positivos, entonces los rangos de estas variables aumentan juntos. Y para valores negativos, entonces, el rango de una variable aumenta y el otro disminuye. Suena complicado, pero de repente depende de lo que yo quiero evaluar o depende del tipo de variable. O sea, no le vamos a sacar correlación de Pearson a todas las variables. No, porque cada variable tiene su característica propia. Y eso lo podrían ver si hacen trabajos de investigación experimental o aquellos que usted debe recoger datos. En cuanto a la fortaleza y dirección de la relación entre variables, la fortaleza no es más que el valor absoluto del coeficiente de correlación y que indica que la fuerza de la relación entre las variables, entre más cercano, más fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener valores de 1 a -1.
La correlación débil tiene valores cercanos a cero e incluye los decimales, por ejemplo, menos 0.1 o 0.1. En la correlación moderada, los valores van a estar alrededor de 0.3 a 0.5, ya sean positivos o negativos, y en una correlación fuerte, entonces los valores son mayores a 0.5, positivo o negativo, entre más se acerque al 1 o al menos 1. En la dirección, el signo del coeficiente de correlación indica hacia dónde está la relación. Si el signo del resultado de mi cálculo de correlación es positivo, indica que el coeficiente es positivo y ambas variables tienden a aumentar o a disminuir juntas. Esto va a depender, como ya les mencioné, de cada tipo de correlación y cada resultado que obtengamos. En cuanto a la dirección negativa, es cuando el coeficiente es negativo y una variable aumenta mientras que la otra disminuye. Ahora, la importancia de la correlación en la epidemiología. ¿Por qué hablamos de todas estas cosas? Porque hay tantas formas de calcular una correlación. ¿Por qué no usar la genérica solamente? Y es que, como les mencioné, depende de las variables que yo estoy evaluando. En epidemiología, la correlación es una herramienta esencial que nos ayuda a identificar y comprender las asociaciones entre factores de riesgo y enfermedades. Por eso les mencioné al inicio que los valores que voy a obtener se parecen mucho a los del riesgo relativo que estuvimos calculando la semana pasada en los talleres. Entonces, esto nos permite como investigadores cuantificar la relación, identificar tendencias, patrones, desarrollar modelos predictivos y estudios mucho más efectivos. Yo necesito identificar factores de riesgo de forma descriptiva o exploratoria. Necesito medir la asociación, cuantificarla o compararla. Y necesito identificar las tendencias, si son patrones temporales o si hay una variabilidad de acuerdo a la posición geográfica de mi variable estudiada. En el modelado y predicción, yo tengo modelos predictivos y evaluación de las intervenciones que realizo, controles de confusión, identificando los agentes que confunden o analizando el multivariado. Y el diseño de estudio nos permite seleccionar variables y tamaños de muestra. En las limitaciones del análisis de correlación, obviamente, aparte del enredo mental que deben tener, la causalidad versus la correlación. Tener correlación no implica causalidad. Quiere decir que si hay correlación entre dos variables, no indica necesariamente que una cause la otra. Puede haber una relación observada sin que haya un vínculo causal directo de estas variables. Confusión y sesgos. Los confusores son factores no controlados que pueden influir tanto en la variable independiente, creando una falsa impresión de asociación. En los sesgos tenemos distorsiones sistemáticas en la recolección de análisis de datos que pueden afectar la validez de la correlación observada. Estos sesgos pueden ser de selección, de medición y de publicación. Los sesgos de selección ocurren cuando la muestra no es representativa de la población general y por eso siempre en los estudios o en las investigaciones experimentales que ustedes vayan a hacer en algún momento de su vida, ya sea de estudiantes como profesionales, tienen que tener un universo para calcular una población, para calcular una muestra. No es de que, bueno, yo decido arbitrariamente que solo voy a darle vigilancia a 5 casos de resfriado. Eso no es representativo. Actualmente en un día un médico puede ver de los 28 pacientes, 15 son resfriados, entonces 5 no es una muestra significativa, no representa la población total. O en otro caso, yo decido que si voy a hacer una encuesta en la universidad, solo le voy a aplicar la encuesta a mis compañeros de salón. Eso no representa a la licenciatura en registros médicos y estadística de la OMESI. Entonces, para eso existen fórmulas para calcular población y muestra. En los sesgos de medición,
es cuando hay errores en la forma en que se miden las variables. De repente yo hago una encuesta, mi variable es cuantitativa, o sea, debería ser numérica, pero la pregunta o la forma en que redacto mi encuesta la convierte en cualitativa, es decir, solamente en una cualidad, en una característica. Entonces no puedo medir realmente mi variable. Y en los sesgos de publicación, la tendencia a publicar solo resultados significativos puede llevar a una representación sesgada de la realidad. Por ejemplo, sí, a mí me salió que los estudiantes no tienen una buena actitud frente a las relaciones sexuales o frente a las enfermedades de transmisión sexual. Pero ¿cómo yo demuestro realmente que eso existe si solo encuesté a 5 estudiantes? Y ustedes son aproximadamente 200 a 300 estudiantes en registros médicos en toda la universidad aquí en la sede. Entonces yo di que publiqué que encuesté a 5 estudiantes de registros médicos y ellos no saben lo que son las enfermedades de transmisión sexual. No, eso ya de una vez no es significativo. En las relaciones no lineales, las relaciones complejas, la correlación de Pearson asume una relación lineal entre las variables. Si la relación no es lineal, el coeficiente de correlación puede ser un poco engañoso. En el efecto del tamaño de la muestra, la variabilidad con tamaños de muestras pequeños y la estimación de la correlación puede ser inestable y susceptible a variaciones aleatorias. Quiere decir entonces que es más probable que se observen correlaciones espurias. En los datos atípicos, influencias desproporcionadas, los datos atípicos o los outliers afectan significativamente el coeficiente de correlación y le da una impresión errónea de la fuerza y dirección de la relación. Recuerden los datitos de fuerza y dirección, las definiciones y cómo se interpretan sus resultados. En la multicolinealidad hay interdependencia de variables. Cuando nosotros hacemos un estudio de variables múltiples de forma simultánea, que es casi lo usual, la alta correlación entre dos o más variables independientes puede dificultar la interpretación de las relaciones. Si recuerdan cuando trabajamos la tabla 2x2, a veces parecía que hubiese más de una relación entre las variables. Y de hecho hubo confusión entre si eran o no eran dependientes. En la correlación espuria con asociaciones engañosas puede haber una correlación aparente entre dos variables sin que haya una relación causal. A menudo esto se debe a un tercer factor subyacente que puede que lo conozcamos o no. Bien, preguntas, chicos. ¿No hay preguntas? Bien, ¿qué tenemos para hoy, chicos, en el portafolio de talleres? Tenemos un caso clínico que busca la correlación entre el consumo de tabaco y la incidencia de cáncer de pulmón. Tenemos solo dos variables. Tenemos datos recopilados, pero vamos con el contexto. Dice que es un estudio epidemiológico que investiga la relación entre el consumo de tabaco y la incidencia de cáncer de pulmón en una población específica. Los datos han sido recolectados durante un periodo de 10 años entre hombres de 40 a 60 años de edad. En los datos recopilados tenemos la variable 1, que es X, que se define como el consumo promedio de cigarrillos por día, y la variable 2 o Y como el número de casos nuevos de cáncer de pulmón por año. Estos datos son representados en una tabla que les voy a mostrar a continuación para el que no me está siguiendo lo que le estoy mencionando. A ver.
un poquito lento el internet. Ok, listo. Aquí vemos entonces la tablita. En esta tabla yo estoy viendo que son 5 personas, que en teoría deben ser masculinos entre 40 y 60 años. ¿Cuántos cigarrillos consume por día y cuántos casos de nuevos por año? Yo necesito calcular la correlación de Pearson. Solo se les está pidiendo la correlación de Pearson. Eso les acorta el trabajo ya. Ya no tienen que definir la variable, si es dicotómica, si es multifactorial, si es lo que sea. Ya yo de plano les estoy pidiendo que calculen la correlación de Pearson. Entonces recuerden en las diapositivas cuál es la fórmula de la correlación de Pearson. La correlación de Pearson era el ρ, donde había una sumatoria de las x menos la x promedio entre la raíz cuadrada de la sumatoria de x al cuadrado y la sumatoria de y al cuadrado. Entonces, aquí tienen 5 variables x, 5 variables y, tienen que hacerlas una por una. Ajá, dígame, Janie. Jemima, creo que es Jemima. Buenas tardes, profe. Disculpe que acabo de conectarme, no me podía conectar. Ok. Bien, entonces, ¿qué van a hacer en ese taller? Simplemente van a suplantar en la fórmula los valores. Recuerden que la X promedio y la Y promedio no es más que la media del consumo diario de cigarrillos en la X y la media de los casos nuevos de cáncer de pulmón por año en la Y promedio. Y la sumatoria, pues, es que yo voy a sumar todos los individuos. Para calcular la X, para sacar el promedio de la X, entonces yo debo sumar, a ver, ¿qué debo sumar? Para que vayan por lo menos adelantando. Para sacar el promedio de X, ¿cómo es el promedio? ¿Cómo es la fórmula del promedio? La suma de X entre la cantidad. Ajá, ¿cómo sería entonces? Según la tabla que le estoy mostrando. Sumar 20, 15, 30. De diario de cigarrillo. 100 entre 5. Entre 5, exacto. Eso me da X promedio, que es una de mis variables en la fórmula de Pearson. Y se saca igual, la sumatoria de las Y entre 5. Ahora ya tengo los promedios, pero tengo que sacar el valor de X menos X promedio y el valor de Y menos Y promedio para cada persona. Entonces, vamos a hacer el de la persona 1. X, a ver, ¿cómo hago? Creo que no puedo escribir. A ver. No, no me deja escribir. Bien. Ya tenemos el promedio de X. No, así no, espere. X promedio. No, esa no es. A ver. A ver. El promedio, ¿dónde está el promedio? No encuentro el simbolito de promedio. Bueno.
Ustedes me van a entender. El X promedio, quedamos en que era 100 entre 5, y eso es igual a 20. El Y promedio, ¿cuánto es? 24 entre 5. 24 entre 5, ¿eso cuánto es? 4.8. 4.8. Ahora yo necesito en la fórmula de Pearson calcular el X menos el X promedio y el Y menos el Y promedio. Pero eso para cada individuo. Entonces, para la persona 1, ¿cuánto es X1? 20. 20. ¿Y cuánto es el promedio? 20. Eso me da 0. 0. Y el de casos nuevos, para la persona 1, así como para ir haciendo ejemplos, ¿cuánto es Y1? 5. 5, así, con gana, dele. 5. ¿Y el Y promedio? 4.8. ¿Eso cuánto? Ay, disculpe. ¿Cuánto de eso? 0.2. 0.2. Y así sucesivamente cada uno de hasta completar las 5 personas. Es más fácil si lo hacen uno por uno y después solo reemplazan en la fórmula. Ya cuando tienen eso listo, a ver. Ya después solo reemplazan la sumatoria. ¿Ah? No se multiplica X por Y y luego se suma. No es así. No, sería 0 por 0.2 más este por este, más este por este, más... Ay. Sí, o sea, se Profe, multiplica uno. ya me perdí, profe. ¿Cómo? Ya me perdí, profe, ya no entendí. Tiene que calcularlos todos para poder hacer este procedimiento que es el que me está preguntando Gregorio. O sea, por eso me refiero, que es la multiplicación de X1 menos el promedio de X por Y menos 1 por eso, de cada Por uno. eso, para el individuo 1 sería 0 por 0.2 más la del individuo 2 más la del individuo 3 más la del individuo 4 más la del individuo 5. Eso, 75. ajá, exacto, porque son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5. Y en la parte de abajo sí es la raíz. Pero cada sumatoria, entonces, yo la elevo. ¿Dónde está? Siempre se me pierde. Aquí está, espere, ya la encontré. La elevo al cuadrado. ¿Sí? Ahí tienen que ir reemplazando las variables. A ver, calculen 2. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es X2? Gregorio. Sería menos 5 por menos 8. A ver. ¿Cuánto es X2? Que es X2 es 15 menos 20. 15 menos 20. 15 menos 20. ¿Cuánto da eso? Menos 5. Menos 5. ¿Cuánto sería Y2? 3 menos 4.8. O sea, 3 no 4.8. Ajá, ¿cuánto da eso? Menos 1.8.
Entonces ahí vamos haciendo acá. Dice que es X por Y. Sería menos 5 por menos 1.8. Y abajo sería completamente igual, Al cuadrado. solo que al cuadrado. Exacto. Y así sucesivamente, a medida que vamos llenando acá arriba, vamos llenando en esta fórmula que es esto que está aquí. Es más fácil hacerlo por separado y después solamente ir reemplazando acá adentro. Y aquí me falta es lo de la raíz. Ya se trabó. Ahí está. Pero hay que meter todo esto. Esto porque lo estoy haciendo en la compu, ¿ok? Pero para ustedes sería más fácil porque lo harían a mano, ¿no? Sí, esto. Acá. ¿Sí? Y bueno, no me deja meter el cuadrado. Se traba un poquito. O sea, sí se puede hacer en la compu, pero es más complicado. Más o menos así, para que se vea un poquito más bonito. Entonces, ir reemplazando cada una, no se los voy a hacer todos, pero al final entonces van haciendo la multiplicación y después la multiplicación y al cuadrado. Entonces, por ejemplo, eso da igual a 0 más menos por menos. Más. Entonces sale con más y dice que da 9, más así sucesivamente. Y abajo entonces, aquí ya no sería esto, aquí sería 0. Y acá, 9 al cuadrado. ¿Cuánto es 9 al cuadrado? 9 por 9. 81. 81. Y así sucesivamente, usted va reemplazando sus valores en la fórmula. Hasta que ya logre obtener el resultado de R, que según la correlación de Pearson, puede ser 1, menos 1 o 0. Y que si le da valores en decimales, usted debe especificar si es débil, moderada o fuerte. ¿Ok? El resto de los otros 3 valores lo tienen que hacer ustedes. Pero es para que vayan viendo más o menos cómo se hace, cómo se reemplazan los valores en la fórmula. Abrimos un poquito para que se vea un poquito mejor. Bueno, ahí no puedo ver los promedios, pero... . 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
¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Profe, ¿usted tiene la respuesta para verificar si el número que me dio es correcto? Esa es trampa. O sea, si yo le doy el número, lo que me dio al final, la respuesta, ¿cómo sé si está bien o...? Por eso preguntaba si le doy el final. Que ahí me equivoqué en algo, ¿sabes? Y usted no me dijo. Acá se suman solo las X. Sí, O sea que aquí sería solo menos 5. Y acá sería solo menos 1.8. Porque yo tengo que multiplicar esta sumatoria de X. Ay, ¿dónde están los corchetes? Ninguno es corchete. ¿Ya vio dónde está el error? sí. Aquí dice que es la sumatoria de X al cuadrado por la sumatoria de Y al cuadrado. Y no encuentro los corchetes. Sí. Vamos a piñar esto aquí. ¿Y dónde estarán los corchetes? Aquí. Pero si la compu ya no quiere. Ahí. Esto todo es X. Todo esto que está aquí es X. Y después hago la de Y y no me cupo. ¿Qué sería? La primera Y es 0.2. Cero menos 5 y acá es 0.2 y 1.8. Entonces acá abajo sería esta suma por la suma de, ¿cuánto es 0.2 al cuadrado? 0.04. 0.004. Y la otra es... Queda así, más o menos. A ver, Gregorio, ¿cuánto te dio X3?
X3. Ajá. Vale. 30 menos 10. 20, profe. 10. A 10. ¿Y X4? 10 menos 20 a menos 10. Ajá, y la última. A 25 menos 20 a 5. No sé por qué quedó tan chiquito. Y3. Y3 me dio a 8 menos 4.8 igual a 3.2. 3 puntos. 2. Miquela está muy callada hoy. ¿Cuánto es Y4? ¿Le respondo yo o le responde Miquela, profe? Es que hoy están calladitas. Profe, yo le estoy respondiendo. Yo estoy sacando la cara por todo el grupo de nosotras 6. Ah, ok. Dele, pues, ¿cuánto es Y4? 2 menos 4.8 Ajá. a menos 2.8. ¿Y la 5? 6 menos 4.8 a 1.2. Hasta ahí voy bien respondiendo, profe. De ahí ya me enredé. No, tranquila. Bien. Ahora vamos a reemplazar acá. X por Y. X3 por Y3. ¿Cuánto era X3? Es 32. No, los números completos. ¿Eh? ¿Cuánto es X3? 10. Ajá. Por Y3. 3.2. 3.2. 3.24. También igual función. 3.2. 3.2. ¿De dónde salió el No. 4? Ya me enredó. Es 3.2. 3.2. 3.2. Ujú. Y el último es 1.2. Entonces, X3 era 10. X4 es menos 10 y no me cabe. Y X5 es 5. Vamos a tener que achicar esto que no cabe. Ok, entonces Y3 era 3.2. Y4 es menos 1.8. Y Y5 es 1.2. Entonces, acá abajo, ¿cómo sería? 10 por 3.2. No necesitan calculadora. ¿Cuánto da? $32, profe. Ya yo voy por X. Ahí va 6. Ya yo voy lejos ya. A ver, acá abajo, 5 por 5, 25. 10 por 10, 100, y 5 por 5, 25. 25. me comí uno. 0, 25, 100, sí, falta uno. Este de aquí. Es 100 dos veces. Y queda así porque menos por menos es más. Entonces, acá en las
En la Y es 0. Creo que sí estaba bien. 0.2, 0.04. Ajá. 1.8 por 1.8. 3.24. Punto 24. 3.2 por 3.2. 10.24. 24. 2.8 por 2.8. 7.84. Y la última. 1.44. Ok, ahora vamos a sumar todo de nuevo. Me da 75. No sé ustedes. Eso es lo que da. Sí, profe, a mí me dio a 75. Una de las de abajo me dio a 250, profe, estoy sacando la otra. Ok, vamos a sumar. 25 más 100 más 100 más 25. 250. Y la otra. ¿Cuánto da esto? Me dio, profe, a 22.8. ¿Y ahora cómo lo multiplicamos? Ahora vamos a multiplicar.
¿Cuánto les da? Profe, ¿Cuánto me da dio, la- profe, a mí me dio a 5.700. 5.700. Bueno, me sale punto, profe, no me sale coma. Tiene mal configurada su calculadora. 5.700. Exacto. ¿Y cuánto es la raíz de eso? 75.49. Espere que no lo escucho. Bueno, profe, Ya, ok. La raíz de 5.700. 75.49 me salió a mí. Punto 5. ¿Y eso cuánto es? Me sale a mí, profe, a 0.99. Y lo dejamos en decimales. Ahí. ¿Cómo da eso entonces? En la correlación de Pearson. Da casi 1. Le habíamos dicho que casi 1 en decimales era una correlación Fuerte. fuerte. Hola, Noé. Exacto. Entonces ahí tienen que sacar su conclusión. Siempre que les sale un número, tienen que escribir su interpretación. Tenemos dos variables, el consumo de cigarrillo diario y los casos nuevos de cáncer de pulmón. Y tenemos una correlación fuerte. Así que eso es lo que deben de escribir allí en ese resultado. Listo, chicos. Pues